Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar unas gominolas hechas a base de zumo de frutas, ricas en colágeno y con tan solo 3 ingredientes. Las prepararemos en un molde de silicona y también en una fuente, ya que no todo el mundo tiene este tipo de moldes en sus casas. Quedan muy ricas, son ideales para disfrutarlas en momentos de antojo. Y además son una forma económica de introducir el colágeno en nuestra dieta. En un recipiente, mejor que sea un poquito amplio para poder hidratar bien la gelatina, vamos a verter 150 ml de zumo frío. En este caso es de melocotón y uva y lo tenía guardado en la nevera desde anoche. Este zumo que estoy utilizando no tiene nada de azúcar, solamente el que contiene la fruta. Ahora incorporaremos en forma de lluvia 30 gramos de gelatina neutra en polvo. Esta que estoy utilizando es tipo A y tiene un valor Bloom de 220, que es la medida que utilizamos para saber el poder gelificante de nuestra gelatina. Moveremos un poquito el recipiente para sumergir bien la gelatina en el zumo. Si vemos que es difícil, podemos ayudarnos con una cucharilla, pero sin remover. Mirad cómo va hidratándose. Vamos a dejarla reposar entre 5 y 10 minutos a temperatura ambiente. Si hace mucho calor, podemos llevarla a la nevera. Mientras tanto, en una fuente vamos a echar un chorrino de aceite de girasol o de coco. Lo extenderemos con ayuda de una servilleta por toda la base y un poquito también por los bordes. De esta forma no vamos a tener problemas a la hora de desmoldar nuestras gominolas. Y como me he encontrado con este molde de silicona, voy a aprovechar para engrasarlo un poquillo con el aceite, con ayuda de la servilleta, y voy a utilizarlo para preparar estas deliciosas gominolas. A continuación, verteremos 500 ml de zumo en una cazuela pequeña que pondremos a fuego medio. Como os dije hace un momento, voy a utilizar de melocotón y uva, y no tiene nada de azúcar, solamente el de la fruta. Ahora incorporaremos endulzante a nuestro gusto. Podemos usar, por ejemplo, azúcar de coco, stevia, panela o incluso azúcar, lo que más os guste. Yo voy a añadir media cucharadita de stevia en polvo. Y si decidimos endulzar con azúcar, pondríamos 3 cucharaditas, una por cada 10 gramos de gelatina.
Removeremos un poco con la cuchara de madera para disolver bien el endulzante y dejaremos cocinar hasta que salga vapor y sin que llegue a hervir. Y mirad cómo ha quedado nuestra gelatina hidratada. Ahora la vamos a añadir a la cazuela y mezclaremos con ayuda de la cuchara de madera hasta que quede bien integrada. Una vez conseguido, apagaremos el fuego y retiraremos. E inmediatamente verteremos nuestra mezcla en la fuente que teníamos engrasada. Y voy a reservar un poquito para rellenar el molde de silicona que os había mostrado antes. Rellenaremos cada hueco hasta arriba para poder desmoldar mejor después. Y cuando veamos que la gelatina empieza a cuajarse, moveremos el molde de silicona con cuidado para que la mezcla quede bien asentada en el fondo. Este paso solo lo haremos con el molde de silicona. Mirad, hemos rellenado un dedo de la fuente, así que ya sabemos que nuestras gominolas nos van a salir de este grosor. Y por último, dejaremos enfriar primero a temperatura ambiente y luego, cuando ya esté fría, la llevaremos a la nevera 5 horas. Ahora vamos a hacer tiras de un dedo de ancho, horizontales y verticales y con ayuda de la punta de un cuchillo. Si veis que la gelatina está muy dura, podemos dejarla reposar 5 minutos a temperatura ambiente. Y también despegaremos los bordes con una espátula. Mirad, se nos han formado unos cuadraditos. Los vamos a ir sacando con la espátula y con cuidado para que no se nos rompan. Y los iremos pasando a un plato. Podemos partir cada cuadradito por la mitad para obtener gominolas a tamaño de bocado. Y para desmoldar el molde de silicona no hace falta esperar los 5 minutos. ¿Veis? Salen directamente presionando suavemente desde abajo. Mirad, ¿habéis visto? Y este sería nuestro resultado final. Están buenísimas, son ideales para momentos de antojo. Y con las cantidades que os he dado salen muchas. Yo las conservo en la nevera. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!